Para que Señor digan. presidente, adelante, señor presidente. Bueno, pues tengo mucho gusto en tener esta, creo que es la séptima u octava sesión académica de viernes, de primer viernes de mes de nuestro colegio, y el gusto de que sea el expositor de un tema pues bastante interesante, nuestro secretario y amigo, el maestro Arturo Orenday González. Yo quisiera que escucháramos y viéramos con mucha atención su participación, porque los temas de ética y de deontología, que pareciera que son lo mismo, pero sin embargo no lo son, son cuestiones que a veces no las tenemos muy presentes o no los consideramos mucho en el diario quehacer. Entonces, pues, Jorge, yo te dejo la palabra y reitero mi gusto, mi interés, la satisfacción de que un notario tan connotado, tan preocupado dentro del gremio por la constante formación y capacitación de los notarios de Aguascalientes, tenga hoy la ocasión de compartir con nosotros su conocimiento y su manera de ver estas importantes cuestiones. Adelante, Jorge. Muy bien, bueno, pues sean todos bienvenidos a esta sesión académica, que es primer viernes de mes, como ya lo establecía nuestro señor presidente, y bueno, pues es esta dirigencia del actual Colegio de Notarios, ha sido intención de estar haciendo este tipo de pláticas académicas el primer viernes de cada mes, que bueno, ya saben ustedes que el primer viernes de cada mes se conecten, algo va a haber, algo va a haber. Y bueno, pues hoy nos toca un tema por demás interesante a cargo del licenciado Orenday, que bueno, se ha caracterizado por ser académico, por ser estudioso de diferentes áreas, es maestro de la universidad, fue maestro de muchas de nosotros, pasamos ahí en las aulas con el licenciado Orenday, y bueno, pues siempre se ha caracterizado por ser inquieto en las cuestiones notariales, por estar internándose en la academia, en cuestiones por demás interesantes, y hoy viene, bueno, pues viene a tratarnos con nosotros la cuestión ética y deontología notarial. Un tema por demás interesante. Yo creo que la concepción del notario, no solamente hay que ver la notaría desde el punto de vista jurídico, que desde luego es muy importante, la formación jurídica, y bueno, se le llega a ver también como una cierta unidad, una unidad económica la notaría, porque al fin y al cabo, bueno, pues es una fuente económica, una fuente de ingresos, pero creo que nos quedamos cortos si no si hacemos una valoración global del notariado. Tenemos que visualizar lo que tenemos a un lado, lo que tenemos en la periferia, o lo que tenemos parte de nosotros, que luego no se le da la importancia que corresponde, y es un tema que nos va a tratar el señor Orenday. Si recordamos nosotros un poco la cuestión de la filosofía, pues ya se definía como un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos que tratan de explicar las causas y fines de la verdad, la realidad, las experiencias y nuestra existencia. Eso viene siendo la filosofía. Desde luego, la filosofía tiene varias ramas, como puede ser la metafísica, la estética, la epistemología, la política, y dentro de esas ramas encontramos la ética. Entonces, la ética es una rama indispensable de la filosofía, y la ética viene a ser una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad
y el bienestar común. Y luego la ética tiene otra rama por demás interesante, que es lo que nos va a tratar hoy nuestro conferencista, que es la deontología. Y la deontología es la rama de la ética que trata de los deberes, especialmente los que rigen actividades profesionales, así como el conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una profesión. Qué tema por demás interesante. Yo creo que luego a veces nos hemos perdido y no hemos valorado filosofía, ética y caer en deontología, porque al fin y al cabo la deontología, pues, es la que va a tratar sobre los deberes que rigen las actividades profesionales, sobre lo que es correcto, el comportamiento correcto que debemos de observar como profesionales, porque al fin y al cabo no todo es la cuestión jurídica, no todo es la cuestión económica, tenemos que tener sobre todo la cuestión deontológica para conocer los deberes, la lealtad, correcto desempeño en cuanto a cobro de honorarios, correcto desempeño con nuestros clientes, con nuestros colegas. Es un tema por demás interesante que desde luego ya lo tiene bien elaborado y bien abordado el licenciado Arturo Orenday. Licenciado Arturo Orenday, pues un gusto tenerlo con usted en estos viernes de academia y le cedemos la palabra para que nos haga el favor de dar inicio a su ponencia. Muchas gracias. No anda por ahí, licenciado Orenday. Creo que como que tuvo una falla, pero ahí está, ahí está. Listo. El audio. Adelante, licenciado Orenday. Creo que no escucha. No está conectando. Ya nada más es quitar el micrófono, quitar el mute, licenciado. Ya está conectado el audio. Ya lo quito. Ahora sí me escuchan, por favor. Sí. Ahora sí. Vaya. Bueno, estas cosas técnicas suelen suceder. Yo les saludo y agradezco la presentación. Lo que sucede es que platicando entre los compañeros notarios, alguien decía de qué tema hablar en alguna ocasión. Y alguien sugirió tratar el tema del deber ser también enfocado a la actividad notarial. Porque sí, a diario nos encontramos con soluciones que dar a los aspectos que nos plantean y conocemos o procuramos conocer el derecho, pero también hay algo más allá que es el cómo hacer las cosas mejor. Por eso el tema de ética y deontología notarial nos lleva a esas reflexiones. Tema que me dijo un compañero quien sugirió esto, será interesante, primero, conocido para los notarios antiguos, los notarios viejos. No hay notarios viejos, hay viejos notarios quienes tenemos mucho tiempo ejerciendo la actividad. Y será más interesante para los notarios nuevos en este relevo generacional que también tienen que pensar y reflexionar sobre el tema. Bien, tenemos unas láminas que hemos preparado para ustedes. Vamos a ver si no tengo otros problemas aquí con el audio y todo lo demás y no caemos en problema. Bien. Si me escuchan, comenzamos, por favor. Sí tenemos audio correcto a imagen, licenciada Silvia. Sí. Sí, todo en orden. Bien. Bueno, pues siempre hay que, de alguna manera, introducirnos al tema. Y es lo que vamos a pretender hacer ahora al hablar de deontología ética y deontología notarial. En efecto, el notario debe aprender y conocer no solo el derecho y la tecnología. Creo que todos estamos de acuerdo en que estos son aspectos fundamentales.
Sin embargo, el notario también debe adentrarse, conocer la forma de ser y el deber ser que rigen a la función, a la actividad notarial. La sociedad, decimos, demanda y merece, claro, una excelente formación profesional del notario. Al notario, el Estado le encomienda la función notarial. Por eso la sociedad nos pide también calladamente o exige un compromiso ético con nuestra actuación. Este tema que propuso la Academia Notarial es un programa importante en el Colegio de Notarios. Pues sí, decía hace un momento, nos llevó a varias preguntas. Hablaremos de responsabilidades notariales. Podríamos hablar como tema interesante de algunos aspectos de la aplicación de la ley del notariado. Quizá podríamos hablar de legalidad, ¿por qué no de ontología notarial? Esta reflexión nos llevó a pensar que si bien la función notarial es una actividad reglada, una actividad que está sujeta a la ley, tiene en sí misma un contenido ético y deontológico que deriva del interés general que el notario atiende. Esto es un marcado interés por que la función notarial se realice de la mejor manera posible. Recordemos que nuestra ley de notariado, en su artículo 1, señala textualmente: el ejercicio del notariado es una función de orden público, a cargo del Ejecutivo del Estado, quien la ejercerá por delegación a profesionistas del derecho, en virtud del fiat que les expida para el desempeño de la función notarial en los términos de ley. Bueno, así la deontología es un elemento esencial e indispensable para el ejercicio notarial. Sin ella es imposible el correcto desempeño de nuestra función. Nos proponemos, pues, hablar un poco de ética y deontología, tratar los principios fundamentales de notariado latino. Y eso nos da pie para hablar de los principios de deontología notarial. Tratar rápidamente los deberes y responsabilidades del notario. La responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria, la responsabilidad fiscal y la nueva responsabilidad electoral. Terminaremos con una breve reflexión de la deontología notarial y podremos arribar a algunas conclusiones. Luego, la deontología es importante en todas las actividades. Las actividades del hombre se rigen por consideraciones éticas. Bueno, la sociedad, como decíamos, demanda ese excelente trato del notario, ese excelente servicio del notario. Y sin esta reflexión deontológica en lo que hacemos, vamos a caer en problemas, en responsabilidades. ¿Por qué? Porque la función del notario es delicadísima. Se nos encarga la seguridad y la certeza jurídica, que son cosas fundamentales para la sociedad. La actividad notarial, ¿cómo podríamos definirla? La ley lo dice de esa manera, pero en principio la ética y la deontología, sí, en efecto, son indispensables en todo lo que hace el hombre. ¿Qué es, cómo nos decían desde la época estudiantil, cómo se referían a la ética? La ética supone que el mundo puede ser de otra manera. ¿A qué me refiero? Bueno, a que las acciones humanas pueden cambiar, modificarse. La ética, entonces, se pregunta por lo que hace el hombre, por sus acciones. La ética no es un conjunto de prohibiciones o un catálogo para identificar maldades, no. La ética nos enseña a tomar decisiones prudentes, a deliberar bien para realizar la acción más adecuada. También en la función notarial. La ética, escribe Fernando Savater, nos invita a buscar los fines y las metas de nuestra vida.
Ahora bien, podemos distinguir entre ética, ética profesional y deontología. La ética tiene como instancia última la conciencia individual. La deontología se mueve en el campo de lo aceptado, esto es, los criterios compartidos por una colectividad. Por esta razón se dice que si bien el profesional en lo individual es quien formula sus reglas deontológicas, también los colegios, con su autoridad moral, las formulan y las difunden. La ética profesional es ética aplicada, no normativa, no exigible, pero orienta las motivaciones y las acciones de la actuación profesional. Esta rebasa, podríamos decir, la conciencia individual y busca el bien profesional en el trabajo. La ética es el horizonte, la configuradora del sentido y la motivación de la deontología. Así entonces, deontología es la ética aplicada al mundo profesional y concretada en normas y códigos de conducta exigibles a los profesionistas. Aprobados, diríamos así, por el colectivo social, por el colectivo profesional. Son, diríamos, códigos de conducta que enumeran una serie, que nos hablan de una serie de deberes y obligaciones mínimas. Esto debe ser observado por los profesionales de una rama concreta, claro, con algunas consecuencias sancionadoras, como amonestación o suspensión del ejercicio profesional o el señalamiento social, la crítica en medios, no sé. Eso sucede ante una conducta profesional incorrecta. Es indiscutible que los principios éticos de probidad, de decoro, resultan necesarios e imprescindibles para todo profesional, en toda actividad profesional. Ética y deontología son así importantes y aunque pueden parecer sinónimos, podemos precisar algunas diferencias entre ellos. Algún poeta dijo: el hombre es una flecha lanzada al viento, a la vida, a la acción. Así, diría yo, la ética pretende orientar la acción humana. No es un catálogo de soluciones, es una brújula en el caminar, en el campo, dentro del campo profesional. La ética no es normativa, no hay sanciones, es conciencia y conducta individual. Propone motivaciones y da sentido a las acciones. La deontología es parte de la ética. Trata de los deberes y los principios que afectan a una profesión. Se habla así de la teoría deontológica, como una teoría que se ocupa de regular esos deberes profesionales, traduciéndolos desde luego en reglas de conducta, de acción, dejando fuera del ámbito específico otros aspectos de la moral. Aquí, para nosotros notarios, deontología es deber ser, códigos, sanciones. Yo diré que es el mínimo exigible a un profesional, porque exige actuaciones, un compromiso y un comportamiento, compromiso y comportamiento. Se escucha hablar de principios deontológicos de carácter universal, como por ejemplo la probidad, la honorabilidad, el desinterés y el decoro. ¿A qué me refiero? ¿Qué es esto? Probidad es la honradez y creo que sintetiza las principales virtudes al tiempo que supone una conciencia bien formada e informada, desde luego, por los principios o normas éticas y deontológicas. La honorabilidad es condición vinculada al comportamiento o trayectoria del desempeño profesional. Y esto hace a una persona que sea digna de confianza en el ejercicio de una profesión. El otro concepto, honorabilidad, también expresa honradez, honestidad, rectitud, dignidad. Hablé también, creo, de desinterés. Este consiste en anteponer el interés del cliente al nuestro propio. Finalmente, la dignidad que todos buscamos
y anhelamos es un valor inherente a la persona humana. Y la proyección de este valor en el ejercicio profesional proporciona decoro al notario. Y su ausencia en el desempeño de la función llega a afectar todo el decoro de los demás. Porque luego se habla de que todos son igual, todos hacen esto, todos tienen los mismos problemas o buscan solamente el interés económico. También en el ejercicio de la función notarial es necesario reconocer la dignidad de quien solicita nuestros servicios y fomentar la empatía. Nada fácil, pero debemos fomentar la empatía. Es indispensable ser humanos en la prestación del servicio notarial. Creo que podemos generar a diario normas deontológicas propias. Esto es, actuar con cultura ética, recordando que las normas deontológicas no provienen del Estado, sino de nuestra conciencia y de nuestra cultura. También, por supuesto, de un colegio profesional. Nuestra actividad, guiada por normas deontológicas, reconocerá una realidad normativa. Sí, una legal y otra propia deontológica. Y entonces será generadora de un comportamiento acorde a las exigencias de una vida actual, profesional, ejemplar. En la lámina que vemos, esa deontología o ciencia de la moral, se han visto, data de 1856. Desde entonces se tiene el imperativo de que la conducta profesional, además de estar orientada por las normas legales, también lo esté por las normas o principios profesionales deontológicos. En las conclusiones de un congreso notarial que se celebró en México en el año 2004, se habló de principios de deontología notarial, reconociéndose así la necesidad de tener un código de ética notarial. Claro, un código con un contenido moderno y positivo al que los colegios de notarios se encargaran de dotar de eficacia, porque tradicionalmente se critica a los códigos de ética porque no tienen eficacia, por su falta de eficacia, por la falta de un sistema normativo y de procedimientos legales para su aplicación. Pasando los años, en el año 2013, la Asamblea General del Notariado Latino desarrolló un cuerpo legal articulado, ya un código que llamó Principios Fundamentales del Sistema del Notariado Latino, así como algunos principios de deontología notarial. En ellos, la Asamblea General del Notariado Latino marcó no solo la forma de ser que corresponde a la ética, sino también la forma del deber ser, que es tema de la deontología notarial. En ese código se hizo referencia a la naturaleza del notario y a su función. Se definió a la profesión notarial como una profesión independiente, pero reglada, recalcando el principio de legalidad al cual está sujeta la actuación notarial. Y se recomendó sustituir el término de cliente del notario. ¿Tenemos clientes? No, tenemos usuarios del servicio notarial. En esa ocasión, ya desde entonces había problemática que el notario tenía que enfrentar con decisión y se llamó al notariado a defender a su profesión frente a otras personas o instituciones que pretenden denigrarla. Bueno, y también se habló de que debíamos de tener presente la defensa de los derechos humanos y fundamentales como el respeto a la vida, el entorno limpio, el desarrollo sustentable, el compromiso social que el notario debe de tener, colaborar con el Estado para reforzar las estructuras jurídicas, culturales y sociales, a prevenir el lavado de dinero, así como a participar de manera activa en todo cuanto contribuyera a la presencia del notario en la sociedad. Esto nos habla de por qué el notario participa en el septiembre, mes de la patria y mes del testamento, por qué el notario también acude a cuestiones de vivienda y por qué los notarios a veces
pues no cobramos por ciertos servicios porque vemos que las personas que acuden con nosotros, pues por su ropa humilde, les va a resultar difícil pagar un servicio al que también deben de tener acceso. Todo ello tenemos que considerarlo bajo normas positivas, porque los principios deontológicos no deben ser códigos de negaciones, sino de afirmaciones, para impulsar en el notariado mayor eticidad y reforzar su eficacia, mejorar desde luego las relaciones profesionales y ejercer la función notarial con un alto grado de decoro personal y profesional. Hubo la esperanza de que esos principios fundamentales del sistema del notariado latino sean respetados, sean aplicados, y entonces se habló de muchos ideales. ¿Cuáles fueron esos ideales de que se habló que hoy quiero recordar? Se nos dijo que el notario es un profesional del derecho. Recordamos, pues, que ejercemos una función pública delegada. El notario es nombrado por el Estado para conferir autenticidad a los actos y negocios jurídicos contenidos en los documentos que el notario redacta, así como para aconsejar y asesorar a los solicitantes de nuestros servicios. La función notarial es una función pública, ejercida en forma independiente e imparcial, que se extiende a todas las actividades jurídicas no contenciosas. Confiere al usuario del servicio notarial seguridad jurídica y evita posibles litigios y conflictos. Los documentos notariales, que pueden tener por objeto la formalización de actos y contratos, son autorizados por el notario. La autenticidad del documento comprende lo que hacemos, la autoría del documento, firmas, fecha y contenido. Los documentos son conservados por el notario y los clasificamos por número, por folio y por fecha, orden cronológico. En la redacción de los documentos notariales, agregaré yo que el notario debe actuar siempre conforme a la ley. Sabemos que debemos interpretar la voluntad de las partes conforme a las exigencias legales, dar fe de la identidad y calificar la capacidad y legitimación de los otorgantes en relación al acto o negocio jurídico concreto que pretenden realizar. El notario controla la legalidad y debe asegurarse de la voluntad de las partes, que se exprese en su presencia y que haya sido libremente declarada. El notario es el único responsable de la redacción de sus documentos y el notario es libre de aceptar o rehusar todo proyecto o minuta que le sea presentado, aún por los bancos. Nuestra responsabilidad es el contenido del documento. Por ello, la revisión, la actuación personal del notario también en ello es importante. No queremos que nos metan gol. ¿Por qué? Porque los documentos notariales gozan de doble presunción, la de legalidad y la de exactitud en su contenido. Por eso no pueden ser contradichos, sino por la vía judicial. Los documentos que el notario elabora están revestidos de fuerza probatoria y ejecutiva. Esto nos obliga a actuar con mayor cuidado. La actuación notarial se extiende también a la ratificación, legalización de firmas de particulares puestas en documentos privados, así como la expedición de testimonios y la certificación de copias conforme a originales de toda clase de documentos. Las leyes del notariado determinan el área territorial de competencia del notario, así como el número de notarios que debe de haber en un estado y en otros estados, en el partido judicial o en el municipio correspondiente. Ese número de notarios ha de ser suficiente para asegurar convenientemente la prestación del servicio, pero no en demasía que implique, que propicie una competencia desleal. Los notarios
deberán pertenecer a un organismo colegiado y cumplir con sus acuerdos, porque son en beneficio del gremio. La ley determina o determinará las condiciones de acceso al servicio, a la actividad, a la profesión notarial y de ejercicio de esa función pública, exigiendo el Estado, en todo caso, a los aspirantes el título de licenciado en Derecho y una alta calificación jurídica. En cuanto a la deontología notarial, se nos dijo que la ley determinará el régimen disciplinario de los notarios. Claro, bajo el control del Poder Ejecutivo y con la opinión, desde luego, de los organismos colegiales o consejos auxiliares de notariado. Se nos ha recordado que el notario está obligado a la lealtad y a la integridad frente a quienes solicitan sus servicios, frente al Estado, frente a sus compañeros, y por el carácter público de la función, el notario está obligado a guardar secreto profesional. El notario es imparcial. Está obligado a hacerlo, aunque en casos especiales el notario deberá brindar asistencia adecuada a la parte que se encuentre en situación de inferioridad respecto de la otra, para obtener un equilibrio necesario para que el contrato sea celebrado en plan de igualdad. Esta lámina, ya tenemos una lámina por ahí que nos habla de las reglas deontológicas aplicables a los servicios que el notario presta. Reglas deontológicas que el notario deberá respetar porque le conviene respetarlas. ¿Cuáles son, pues, esas reglas deontológicas? La primera, de la preparación profesional. El notario debe ejercer su actividad profesional con competencia y una preparación adecuada. Particularmente, las funciones esenciales de consejo, interpretación y aplicación de la ley. Para ello, el notario debe de adquirir permanentemente conocimientos específicos en las materias que tienen relación con la función notarial y tomar en consideración las, pues no indicaciones, las sugerencias quizá del organismo colegiado que lo es el Colegio de Notarios. El notario así debe procurar estar al día en su preparación profesional, aplicándose a ello personalmente y a través de la participación en las actividades de su colegio notarial. En el segundo punto, la oficina notarial. Temas relativos a la oficina notarial. El notario tiene su oficina en el lugar de su competencia territorial. Y en ello, una infraestructura, pues física, material, capaz de asegurar con el apoyo de las tecnologías adecuadas un funcionamiento regular y eficaz de su oficina notarial. En la tercera línea, relaciones con los colegas y el colegio. El notario debe de comportarse con sus colegas de modo tal que obedezca, observe principios de corrección y de cortesía, de colaboración y solidaridad, propiciando desde luego un intercambio mutuo de ayudas, servicios y consejos. El notario debe cuidar su reputación profesional, también la de los colegas, no denigrando la competencia ni la función notarial, tampoco, desde luego, los servicios o la actividad o el saber de otro notario. El notario, se nos dijo entonces, debe participar en el desarrollo de su profesión, aportando con generosidad sus conocimientos y su experiencia con sus colegas o con los estudiantes, colaborando en los programas de formación profesional o en la academia notarial, como ahorita, al día de hoy, lo estamos haciendo. El notario debe prestar la más intensa colaboración a los órganos colegiales para que realicen de manera eficaz sus funciones. Por eso, debe de
pensar en participar con decisión en la vida gremial, corporativa, notarial. En el cuarto renglón de la competencia. La competencia, ¿sí? Al aceptar un encargo profesional, el notario debe de comportarse correctamente, respetando la libre elección de las partes y una leal competencia entre colegas. Por eso, el notario, en dignidad de la profesión, debe abstenerse de buscar clientela con medios que no sean sus propias capacidades profesionales. Y en todo caso, no debe recurrir a descuentos y publicitarlos, a descuentos de honorarios, y no a servirse de medios ajenos a la dignidad y prestigio de la profesión. En cuanto a la publicidad, cosa difícil, porque en los principios deontológicos se recomienda que debe de evitarse la publicidad individual del notario, difundiendo sus cualidades personales o una actividad sobresaliente en comparación con los demás colegas. Debe evitarse toda forma de publicidad directa o indirecta que por sus modalidades produzca efectos análogos. Se entienden desde luego autorizadas las formas de difusión de la actividad, pero colectiva, de información de la función notarial, realizadas a iniciativa de las campañas del Estado o de los órganos colegiales y quizá generalmente reglamentadas por el Estado o por los colegios profesionales. En el marco del deber de imparcialidad, el notario debe abstenerse de todo comportamiento que pudiera influir negativamente sobre la libre elección de los interesados en cuanto al notario a designar para el otorgamiento de un acto jurídico concreto. El siguiente punto se refiere a la intervención personal del notario. También punto difícil, tema difícil, porque la prestación del servicio notarial está caracterizada por una relación personal de confianza con los clientes. El notario, cierto, se sirve de auxiliares y colaboradores, pero esto no debe afectar la naturaleza personal de sus servicios. En todo caso, el notario debe de comprobar la identificación de las partes, documento oficial con fotografía y su legitimación para actuar, así como interpretar la voluntad de las partes y su calificación jurídica, es decir, del acto jurídico que proponen, y esto de la manera más adecuada a criterio del notario. El otro tema, secreto profesional. En aquella reunión se nos habló con énfasis del secreto profesional. Comenzaban las cuestiones de información, de transparencia, y se dijo, bueno, ¿hasta dónde inciden en la actividad notarial? Es que en el ejercicio de su actividad, el notario está obligado a respetar el secreto profesional respecto a cuanto haya tenido conocimiento en la intervención que le haya sido encomendada, solicitada. Asimismo, está obligado a vigilar que esa norma, esa prescripción, sea respetada también por nuestros colaboradores, por nuestros empleados. El notario no estará obligado a guardar secreto profesional por requerimiento de una autoridad judicial o en virtud de norma específica o por orden debidamente motivada de la autoridad administrativa. Imparcialidad e independencia. Aquí, ¿qué podemos recordar? El notario debe comportarse con imparcialidad e independencia en su profesión. Evitar toda forma de discriminación a los usuarios de los servicios. La imparcialidad e independencia debe de mantenerse tanto respecto a los particulares, a las instituciones, como frente al Estado. El notario está libre de yugos y ataduras en su ejercicio profesional. Finalmente, también interesante, de la diligencia y responsabilidad. En el ejercicio de su función, el notario ha de actuar de una manera adecuada y constructiva, informar y aconsejar a las partes acerca del valor y consecuencias legales de los actos y contratos que pasan ante su fe. Y debe elegir la forma jurídica más adecuada a la voluntad de las partes.
el maestro Bernardo Pérez Fernández del Castillo resumía desde otro ángulo los deberes del notario, que con él hoy recordamos. Genéricamente, son las cualidades de buen ciudadano. Nos habló Bernardo de los deberes de modo negativo, no ser negligente ni moroso en la función. Y de modo positivo, legalidad, adecuado ejercicio profesional, deber de residencia y deber de reserva o secreto profesional. Y si hablamos de responsabilidades, ¿a qué nos referimos? Recordemos que en el Estado de Derecho, toda la actuación de los órganos está sometida a la ley y que la responsabilidad es lo que resulta la obligación de pagar o asumir las consecuencias del acto. En la función pública, recordamos, hay 4 tipos de responsabilidades. Decía al inicio de la plática, hay responsabilidad política, civil, penal, administrativo, disciplinaria, que atañe mucho a los notarios, fiscal, más todavía, y electoral. La política no tiene que ver con el notariado. La civil resulta de causa-efecto por daños causados. La penal, bueno, claro, de los delitos o violaciones a los tipos penales. La administrativo-disciplinaria tiene que ver con la ley del notariado. Recordemos que en alguno de los artículos de nuestra ley se habla de el acta, la escritura será nula y nos da una serie de causas. El testimonio será nulo y nos da una serie de causas también. Hay que atender a ello para no caer en responsabilidad disciplinaria, que también nos resulta de no cuidar diariamente el manejo de la oficina notarial. Que sí los apéndices, que sí la encuadernación de libros, que si las firmas, las notas marginales que ya no son marginales, todo ello, el trabajo del notario es arduo. Por ello, la diligencia diaria y personal es indispensable. En esto contamos con la valiosa ayuda de nuestros colaboradores, los auxiliares notariales, los licenciados que están en el despacho, las señoritas secretarias, todos ellos, quien hace los cálculos fiscales, quien arma el apéndice, quien ve las copias, son valiosos auxiliares en la función notarial. Tenemos que cuidarlos, tenemos que mimarlos. Bueno, no en exceso, porque entonces creo que podemos decirles con palabras lo valioso que es su apoyo. En esa lámina se resume lo hablado. Si pueden darle una vista, para ustedes será simplemente recordar los tipos de responsabilidades en las que podemos caer si descuidamos aspectos diarios e importantes de la función notarial. Yo quiero hacer énfasis en el renglón final. Tenemos también responsabilidad social ante la Sociedad de Aguascalientes y gremial ante el Colegio de Notarios. Esto es, en apego a lo explicado, materia para ustedes conocida, porque la civil solamente nos recordemos que también anualmente pagamos una póliza que podría ser aplicada en estos casos, pero sin llegar a ello, hay un nexo causal que tendría que acreditarse para que el notario fuera responsable por un daño o perjuicio causado en nuestra actividad. La penal, bueno, caeremos en falsificación y uso de documentos falsos. Cuidado con las certificaciones. Podemos caer en abuso de confianza, en usura. Fíjense que el tipo de usura que hemos descuidado, pues sí, implica también a quien redacta el documento o le da formalidad a las firmas. Y eso es por el interés señalado en exceso en ciertos contratos, que además los jueces, al momento que llegue el asunto a juicio por jurisprudencia definida, deben de bajar la tasa a la tasa legal permitida, aunque haya sido establecida de más en el contrato. Pero tenemos que tener cuidado en este tipo de responsabilidad penal, porque creo que es la más grave. Esta, lo hemos señalado en forma genérica, la ley de notariado nos impone deberes en el ejercicio de la función. Y la responsabilidad disciplinaria
pues es la que nos viene de las visitas notariales. La resarcitoria no es el caso, no ha llegado a eso, pero también podían ser exigibles al notario el pago de daños y perjuicios. Pero eso es importante. Esta lámina nos habla de que el notario debe brindar seguridad jurídica. Tenemos presente que la ley notarial regula la forma de la escritura y del acta y le da también protección al instrumento público, establece su valor y busca su permanencia. ¿Habrá caso en que suceda esto que tenemos en pantalla? Sí. Tenemos muchos ejemplos, no quiero referirme a ellos, pero lo importante es que el notario actúe siempre con responsabilidad diaria en el ejercicio notarial. Y esto es el otro aspecto problemático. El SAT siempre y más últimamente ha estado vigilando la función notarial porque el notario es recaudador de contribuciones fiscales, de aportaciones fiscales. Nuestro deber es calcular, retener y enterar, esto es pagar los impuestos. Y todo deriva de leyes fiscales, de multitud de leyes de carácter fiscal y deviene de los actos jurídicos que ante nosotros pasan. La lámina tiene una enumeración simple, sintetizada, de las principales leyes que se nos aplican. No hablo, pero están implícitos en el renglón final de las leyes municipales de ingresos, de adquisición de bienes, de las leyes sobre instrumentos públicos y actos jurídicos. Pero las más importantes, la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA. Finalmente, la lámina que me refería, ante el Colegio de Notarios y ante la sociedad. Ante la sociedad hay 4 acciones fundamentales. Tenemos que escuchar y aconsejar a las partes de manera consciente, no superficial. Redactar el documento, constatar y autorizar. Por ello, debe desterrarse el empirismo en la actividad notarial y la improvisación en la función. Rechazamos también la suplantación del notario numerario en ejercicio. Llegan los protocolos viajeros a oficinas y hasta a otros estados. Quizá aquí lo que se requiere es una adecuación de nuestra ley. La ley del notario de Zacatecas, por ejemplo, está establecido y permitido al notario ir a recabar firmas a otro lugar geográfico. La ley de Aguascalientes, cuando se adecue, deberá también contemplar este aspecto. Y finalmente proponemos el fortalecimiento de la Academia Notarial. Como hoy, que aunque tengamos mucho trabajo en viernes de oficina, estamos aquí escuchándonos para reflexionar sobre los puntos que han sido expuestos. Frente a los clientes, la deontología nos lleva a actuar con legalidad, imparcialidad, guardar secreto profesional, tener actualización permanente y realizar siempre estas labores de apoyo social. En esta lámina casi final, sintetizo los deberes, nuestros deberes frente a los colegas notarios y frente a las organizaciones gremiales. Repasemos, por favor, frente a los compañeros, deber de estricta colaboración personal, actuación territorial y personal, colaboración técnica y profesional. Frente al Colegio de Notarios, frente al Colegio Nacional, participar en asambleas con ánimo propositivo, asistir a la academia y demás eventos, integrarse desde luego a las comisiones de estudio y pagar las cuotas. La deontología respecto a los colegios impone al Colegio de Notarios el deber de defender a sus agremiados, el deber de hacerles saber con respeto y legalidad sus errores e incumplimientos. Somos humanos. El deber de proporcionarles información actualizada, en lo que el Colegio de Notarios de Aguascalientes se esfuerza y
su presidente, con mayor énfasis. El impulsar la Academia Notarial. Y Jorge Villalobos nos trae acicalando para poderlo cumplir. Fomentar las relaciones con colegios y asociaciones. Y finalmente, no hacer grilla personal, no hacer política a través de los colegios. Conclusiones. Llegamos a unas conclusiones y casi al término de la plática. La función notarial en sí misma tiene un marcado carácter ético y deontológico. Los principios deontológicos de que hemos hablado no provienen del Estado, no se nos imponen de arriba, provienen de nuestra conciencia, de nuestra cultura y del colegio notarial. Pero ellos nos conducen a una vida profesional ejemplar. Ley y doctrina ordenan, sistematizan y regulan la función notarial. El instrumento notarial perfecto brinda seguridad jurídica. Se da con legalidad y esta es la función notarial. El instrumento notarial defectuoso puede ocasionar daño y acarrear responsabilidades al notario. El antídoto, la medicina, el remedio es pericia y conocimiento. En reflexión final, agrego que legalidad, imparcialidad y sigilo son características que deben de concurrir en los depositarios de la fe pública. Cotidianamente debemos establecer principios para sustentar una doctrina de servicio notarial que dé luz a nuestro caminar en esta noble, añeja y delicada profesión. Hemos dicho en muchas pláticas, recordado que la función notarial es una profesión que imprime carácter. Como al monje, al sacerdote, cae el hábito, al notario cae la cualidad notarial. Y debe de cambiarnos para orientar la actividad notarial con ética y deontología. Por ello, en una frase antigua que también recogemos y recordamos, quien tenga la probidad que la notaría exige, se esforzará por adquirir la ciencia que para bien desempeñarla necesita. Bien, podremos decir muchas gracias y ahí tenemos a Jorge Villalobos, coordinador de la academia, a Javier González Fischer del lado derecho y a Silvia, nuestra eficaz colaboradora del Colegio de Notarios, aplaudiendo que ustedes el día de hoy hayan participado en la Academia Notarial. Buenas tardes, feliz fin de semana. Los mejoraste mucho, Arturo. ¿No están así realmente? Es el güerito Perales. Los mejoraste mucho, Arturo. ¿No están así? ¿No están así? Salvo Silvia. Es más, está mejor en persona que ahí que en dibujo. Retiro la Pero los otros dos no. Son dibujos hechos con deontología. Pues oiga, ya, presidente, si me concede la palabra, yo aprovecho Adelante. para felicitar al licenciado Arturo Denay por su exposición. Yo creo que realmente todo lo que vemos, lo que escuchamos ahí en en los documentos que presentó, no son otra cosa más que lo que forma pues el código de ética de los notarios. Yo creo que se valía la pena ponerlo en práctica y verdaderamente que este código se cumpliera no que tuviera dientes, me refiero, pero que sí tuviera elementos el código para hacer exigible su cumplimiento, porque si queremos que el notariado tenga el prestigio que ha tenido durante mucho tiempo, como lo comentaba Arturo, esta añeja profesión, yo creo que necesitamos cuidarlo y hacer que todos cumplamos pues con la mayoría de las cosas que nos acaba de comentar Arturo, y eso sería por bien del gremio, sería por bien de nuestro trabajo, dignificar la profesión. Yo creo que nos haría personas mucho más sensatas y necesarias para la sociedad. Yo creo que el prestigio que tiene el colegio y los notarios en general, eso no se debe perder por ningún motivo,
y deberíamos trabajar en echar a andar ese código de ética y aplicarlo para que todos los notarios lo cumplamos al pie de la letra. Esa sería mi recomendación y por supuesto felicitar a Arturo por su brillante exposición. Bien. Yo también quiero felicitar a Arturo porque fue el tema es árido, complicado. Me sorprendió la cita o la invocación a Benham, porque Benham curiosamente es, creo yo, el padre de muchos de los males que tienen el sistema jurídico que estamos viviendo hoy en la actualidad. Benham es el inspirador del análisis económico del derecho que hoy vivimos. Benham es el inspirador, por ejemplo, de las políticas que dicen, a buscar la felicidad de las personas aún al margen de lo que es la juridicidad pura. Y es curiosamente, de acuerdo con lo que yo estudié, segunda maestría, aún siendo un abogado formado en el sistema anglosajón más puro, uno de los instigadores de que el derecho debía de ser codificado para que no pudiera ser interpretado. Esa es la sorpresa que yo me llevé con la cita o la invocación de Benham. Lo que dice Luis del Código de Ética fue una de las cosas que propusimos, o sea, no me lo arrogo personalmente, que propusimos que sería alguna de las cuestiones que trataríamos de llevar a cabo en esta gestión del Consejo Directivo. Yo quisiera recordar, yo no era notario todavía, que hace algunos años, eso lo recordará Arturo seguramente, se hizo una propuesta de código de ética del notariado de Aguascalientes. Y el colegio, por mayoría, no sé qué tan amplia, decidió que no era necesario o que no se aprobaría en los términos propuestos. Hay que retomarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo que necesitamos retomarlo porque tenemos una comisión de honor y justicia que está formada por los decanos del colegio, pero muchas veces pues solamente se puede pedir su intervención para que recomiende alguna actuación sin un sustento o fundamento de la recomendación. Yo estoy de acuerdo, Es una cuestión necesaria. Tenemos muchas veces que invocar el Código de Ética de la Unión Internacional del Notariado Latino como fundamento de esas intervenciones, pero pues es algo que es un poquito ajeno en ciertos puntos a nuestra realidad. Yo te felicito, Arturo. Es bien abordado el tema, bien explicado, bien diferenciado, sobre todo los conceptos de ética y de ontología, porque o sea, la noción de ética es más amplia, la de ontología es así como normas más prácticas del día a día, y pues yo espero, sobre todo a los más jóvenes que están por aquí con nosotros, que esto les permee y les despierte el interés por conocer un poquito más. Gracias. ¿Quién más? ¿Algún otro compañero que tenga alguna intervención? Pues nada, felicitar mucho al licenciado Orenday, porque sí estuvo muy amplia, muy bien sustentado, muy bien explicado todo, y pues sí retomar el tema del código de ética, no dejarlo de lado, junto con por ahí, creo que incluso en la nueva propuesta de estatutos también por ahí estaba ya incorporar el tema de los lineamientos o códigos de ética en el propio colegio. Pues son temas que igual iban quedando un poco atrás. El tema, tanto tema fiscal y legal a veces nos va quitando
mucho la atención de estos temas, pero bueno, finalmente el fortalecimiento gremial pues se tiene No, que no ir me trabajando día con día. A ver, de este lado. Sería eso, y saludarlos a todos. Que responde el aludido. Bueno, yo agradezco que hayan participado hoy. Y en efecto, en aquellos tiempos era presidente del colegio Ciro Silva. Se propuso un código de ética y quedó pendiente porque no había sido quizás circulado o no había un trabajo final que lo definiera. Pero sí es importante retomar la idea. La ética va a elevar la actividad notarial. Todos la tenemos, pero yo recuerdo una cosa muy curiosa. En algún problema que hubo con un colegio de abogados, alguien dijo, es que yo tengo mi propia ética, pretendo justificar una conducta que había sido grave. Bueno, si bien es cierto que la ética puede tener una aplicación general, no podemos caer en un relativismo. El relativismo nos lleva a problemas que a fin de cuentas parece que no tienen efectos, pero pueden acarrear, como quedó dicho, responsabilidades. Y atrás de todo está en que el notario se evite responsabilidades. Agradezco su presencia el día de hoy y nos saludaremos pronto en un evento que el colegio quizá va a anunciar pronto y les agradezco pues su participación. Creo que Gerardo Dávila estaba levantando la mano, pero si no, bueno, pues ahí está. Javier, Sí, ¿sí puedo opinar, Javier? sí, claro. Muy bien, gracias. Bueno, primeramente agradecerle a Arturo su participación. Yo recuerdo cuando llegué al notariado en 1994, ya hace algunos años, Arturo era presidente del Colegio de Notarios y desde ese entonces hasta el día de hoy siempre ha tenido las puertas abiertas de su notaría y de su sapiencia para compartirla conmigo. Luego de repente encuentra uno en algún compañero como que cierta situación para no compartir sus conocimientos, y Arturo ha sido al contrario, siempre nos ha ayudado en estos temas y en otros temas muchos más. Ha sido una gente que además sabe exponer las cosas muy bien y muy claras. Yo te felicito, Arturo. Tú sabes que hay una buena amistad y hay una lealtad hacia ti, hacia tu persona y hacia tus actividades que hemos realizado, y hemos coincidido en muchas cosas. Entonces te agradezco que nos compartas. Y bueno, tocar un tema, mi presidente, es el tema de la obligación de la colegiación. Durante mucho tiempo yo he dicho que mientras no sea obligatoria la colegiación, como hay en otros estados de la República, en donde al notario lo obligan a colegiarse, esto va a estar en endeble, porque una vez que está obligada la colegiación, el colegio agarra fuerza. El colegio toma fuerza y puede imponer ciertas medidas de sanciones para aspectos de ontología, aspectos de ética notarial, etcétera. Pero si no hay la obligación de la colegiación, pues a mí no me interesa si el colegio impone alguna sanción hacia alguna situación, aunque dijo Arturo, son de tipo moral, de tipo personal, y que si tenemos en el corazón el tema notarial, los vamos a obedecer, ¿no? El no golpearnos entre nosotros, el obedecer al arancel, en tantas cosas que podemos apoyar para que el notariado esté firme y esté fuerte. En estos casi 26 años que tengo en el tema notarial, pues yo he visto pasar por muchas etapas a los notarios, al colegio de notarios, y bueno, yo creo que si bien se está haciendo todo el esfuerzo por parte de la mesa directiva, creo que podemos fortalecerlo todos los demás notarios si hacemos un frente común y si podemos de alguna forma abrir a opiniones diversas y aceptar opiniones diversas, aunque no vayan de acuerdo con lo que yo piense o lo que yo opine. Es un gremio notarial, todos tenemos el derecho de opinar, y bueno, la mesa directiva deberá de juntar esos comentarios para hacer suyo el que vaya de acuerdo a la mayoría de los socios del colegio. Y bueno, simplemente reiterar, si no hacemos obligatoria la colegiación, por mucho esfuerzo que hagamos en el colegio, que mucha interés hay en otros estados, hasta los cursos
se evalúan a los notarios y el notario que no tiene ciertos cursos al año puede caer en una suspensión de su actividad notarial. Y eso lo hace el Colegio de Notarios. En otros estados en donde la designación de notarios es por examen de oposición y al final los sínodos los forman, entre otros, los notarios, tiene fuerza el Colegio de Notarios, pues. En Aguascalientes yo creo, cuando menos desde el día que yo llegué en el 94, al día de hoy creo que al colegio no se le ha dado la fuerza que tiene o que debe de tener, y yo lo atribuyo a la falta de obligatoriedad en la colegiación que prevé la ley del notariado. Yo creo que eso es algo que como miembros del colegio deberíamos impulsar y de comentar con que se deba de comentar para que se venga una reforma y que se obligue a los notarios a la colegiación. Hay notarios que no participamos en las actividades del colegio, que no nos interesa, que no estamos al pendiente, que hay un acuerdo de colegio de notarios y que como no es obligatorio, pues yo no lo obedezco. Me refiero, por ejemplo, cuando está actuando un notario en una fe de hechos y llega otro notario. Hay un acuerdo por ahí de colegio. Hace muchos años por ahí se comentó el respecto al arancel que debemos de tener los notarios, ya no estarnos quitando los clientes porque el notario de vuelta o de atrás lo hizo más barato por ganar un cliente, o de buscar una empresa y darles un precio por todo lo que hago y a asociarme con el constructor para que sea yo el notario de esa empresa, que los hay, y dicen fulano es el notario de base o del notario autorizado por la empresa. El notario lo designa la parte compradora a fin de cuentas, para efectos de una compraventa. Pues yo he visto empresas en donde notarios hacen contratos con las empresas y se van por abajo del arancel con tal de que todo pase para ellos. Y eso es una falta de ética a nivel notarial. Entre nosotros estamos siendo, pues, carecemos de ese respeto que debemos de tener los notarios. Y bueno, yo recuerdo, en el 94 se decía notario público y había un gran respeto al notariado. Lo que ahí ponía el notario estaba no en tela de juicio, al contrario, en una fe cierta. Sin embargo, el día de hoy, cada acto jurídico que hacen ante el notario es discutido, no se diga las cuestiones bancarias, los poderes que se hacen ante el notario son golpeados por los abogados. Y antes veía el abogado litigante un documento notarial y lo respetaba totalmente. O sea, con esto quiero decir que del 94 que yo empecé para acá, la credibilidad del notario ha bajado a nivel social. De nosotros depende que como colegio, como compañeros, le demos la responsabilidad, le regresemos ese respeto que la sociedad tenía al notariado y que vea a la gente al notario como una autoridad, no jurídica ni mucho menos, una autoridad moral, que lo que se hace ante el notario es correcto y lo que se hace ante el notario hace prueba plena. Sin embargo, todos los días se están juzgando, todo mundo. Entonces yo los invito a todos los compañeros, especialmente a los compañeros nuevos, a que vamos a estudiar este tema de ética notarial y tratar de ser los mejores notarios que seamos, participar entre nosotros, apoyarnos entre nosotros y bueno, buscar esa obligatoriedad en la colegiación, que parece que va a haber una reforma en la ley, dicen por ahí. Creo que puede ser importante. Y Arturo, mi hermano, pues felicitarte. Ojalá hubiera pláticas como estas más frecuentemente y que el tema de la ética notarial se nos vaya inculcando y se nos vaya penetrando por los poros hasta la sangre. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Bueno, pues sí. Tú has señalado algunos temas importantes, Gerardo, pero habrá que partir del punto de que todo deriva de una serie de reformas o de creación de una nueva ley del notariado. Ese es el punto de arranque. La colegiación obligatoria, serie de cuestiones que arrancan de ahí. La certificación, todo eso arranca de la ley. Entonces, una vez que tengamos eso en la ley, pues podremos actuar en consecuencia. Pero en fin. ¿Se ha hecho algo por parte del Colegio de Notarios para buscar que dentro de la reforma venga esa colegiación y con ello lo demás? Mira, nosotros ni siquiera conocemos si están trabajando en un proyecto de ley o no. Se nos ofreció que se nos iba a invitar a participar, en eso estamos. Gracias, Jairo. Arturo, alzaste la mano, creo. Sí, gracias. Porque por el celular me llega alguna observación, pues es interesante.
Y yo concluyo diciendo brevemente que el saber social, el saber jurídico debe de combinarse con el saber social. Y ese, más que intuitivo, debe ser también razonado, porque el notario tiene que actuar no solamente con base en la legalidad, a través de ella hay que buscar legitimidad, y este concepto nos lleva a algo racional y formal a la vez. El comentario que recibí por el celular es que me dice que es un tema interesante, porque esto de la ética, de la deontología, actualmente tiene una relevancia considerable, porque no solamente lo debemos de ver en los diversos planos del derecho o en la actividad notarial, uno de ellos, sino que estamos viendo lo que sucede con resoluciones de la Corte que hablan de la objeción de conciencia. Y me decía en el celular un compañero, dime qué es genéricamente la objeción de conciencia. Bueno, es una actitud personal, es una actitud de aquella persona que rechaza cumplir una norma jurídica en virtud de un mandato imperativo procedente de su conciencia, por eso se llama así, y ese mandato que viene de su conciencia está en una radical oposición con el contenido ético, con el contenido jurídico de una norma jurídica. Así pues, la objeción de conciencia, ahora tan debatida con la resolución de la Corte, pues roza también en los campos de la ética, de la deontología profesional. Luego el tema de hoy, pues alguien decía que era muy abstracto, pero bueno, ven ustedes cómo adquiere relevancia. Y lo que tratamos nosotros es de aterrizarlo, aplicarlo, observarlo en la función notarial. Gracias, presidente. ¿Alguien más? Bueno, un apuntito. No son vacas, Arturo. No son vacas. ¿Qué hay allá atrás? Un encierro de toros de Lidia, obra de uno de los más grandes escultores españoles del siglo XX, Luis Sanguino. Está en el muro, que delimita el terreno de la Plaza de las Ventas de Madrid. Luis Sanguino fue contratado por López Portillo para que le hiciera una estatua ecuestre que aquí en México está en Torreón. A ver, vamos a darle aquí al maestro Arenday su reconocimiento, Silvia. El Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento académico virtual al maestro y notario Arturo G. Arenday González por su exposición Ética y Deontología Notarial obsequiada al Notariado de Aguascalientes, octubre de 2021. A sus órdenes, maestro. Muchas gracias, lo agradezco de corazón. Mi maestro de sociedades. Luego, entonces, así las cosas, así estamos bien. Muy bien, pues le reitero la felicitación al licenciado Arenday por el recorrido que nos dio con una temática tan interesante como es la deontología, la ética notarial. Vaya que es una rama que luego a veces no se le da su valoración correspondiente. Muy interesantes las cuestiones planteadas que nos quedamos aquí en el tintero. Mi agradecimiento también a la licenciada Silvia Solís por el apoyo técnico que nos da en esta exposición. La verdad es que contamos siempre con su puntual participación y asistencia, y es posible todo este tipo de enlaces. Por último, pues los invitamos la próxima sesión académica, que será el 5 de noviembre, que será el primer viernes del mes de noviembre. Nuestro invitado será el buen amigo Chuy Santana, el licenciado y colega Chuy Santana, que nos estará aportando algún tema para dar su inicio a la academia y su trabajo de admisión al Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes, que lo hemos platicado cuando hacemos alguna admisión. Pero les pedimos alguna colaboración específica para dar enriquecer la academia. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y bueno, pues nos veremos el 5 de noviembre, primer viernes de mes, con la participación del colega Chuy Santana y por aquí estaremos presentes. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.
Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Gerardo. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, notario. ¿Me lo pasaste, señor? ¿De qué asunto es? Viene con usted. Salgamos. Ahí estamos. Licenciada Silvia, ¿todo bien? ¿Todo bien, notario? Creo que estamos correcto. Voy a bajar la señal, la grabación, para poder ya tener el link en un rato más para compartir. Cambiamos a formato para poder compartir. Se me fue aquí el internet al inicio. De pronto se desconectó todo. Sí, sí lo vi de inmediato. Así pasa. Pues sí, le digo a ver qué sucedió aquí. No, pues sabe, ¿no? Ni yo sabía qué sucedió, pero bueno. Sí, no, pero que rápidamente hubo la conexión, notario, todo bien. Y muy claro, además, muy nítida la imagen y muy clara su voz y todo. No, muy bueno. Muchas gracias. Gracias a usted. El lunes regreso los banderines que aquí tengo y aquí guardo. Perfecto. El lunes paso por eso, los regreso. No va a estar pendiente de cualquier otra notificación que llegue. Ok, claro que sí, notario. Y bueno, todo bien. Yo me dio risa.